Había una carretera, alejada de la civilización y envuelta en un misterio oscuro. Los lugareños la conocían como la carretera de la noche eterna, y se decía que aquellos que se aventuraban a transitarla bajo la luz de la luna, nunca volvían a ser los mismos. La leyenda contaba que la carretera había sido construida sobre una antigua ruta de comercio utilizada por tribus indígenas que habitaban la región. Se decía que en tiempos ancestrales, los líderes de estas tribus realizaban rituales oscuros para invocar a los espíritus de la noche y sellar pactos con fuerzas oscuras que les otorgaban poderes sobrenaturales. Sin embargo, los espíritus se sintieron traicionados por su ambición y maldijeron la carretera y a todos aquellos que osaran perturbar su descanso eterno. Muchas historias macabras circulaban sobre la carretera. Se decía que algunos viajeros habían desaparecido sin dejar rastro, mientras que otros afirmaban haber escuchado voces susurrantes y haber visto sombras moviéndose entre los árboles a lo largo del camino. Los lugareños evitaban mencionar el nombre de la carretera en voz alta, temiendo que el simple acto de nombrarla pudiera invocar la ira de los espíritus. Una noche oscura y nublada, un grupo de amigos decidió poner a prueba el mito de la carretera. Sergio, Valentina, Andrés y María eran jóvenes intrépidos que buscaban emoción y adrenalina en cada aventura que emprendían. Se encontraban en un campamento cercano y decidieron que era el momento perfecto para enfrentar sus miedos y enfrentarse a la leyenda. Con linternas en mano y nervios a flor de piel, comenzaron a caminar por la carretera mientras las sombras de los árboles se alargaban a medida que la noche avanzaba. La oscuridad era opresiva y el silencio inquietante. Valentina, la más escéptica del grupo, bromeaba sobre la existencia de los espíritus, intentando disipar la tensión que se había apoderado de ellos. A medida que avanzaban, María empezó a sentir una extraña sensación de que los seguían. Cada vez que miraba hacia atrás, solo veía oscuridad, pero podía jurar que escuchaba pasos sigilosos acercándose. Los demás pensaban que era su imaginación jugándole una mala pasada, pero el miedo comenzaba a calar en todos ellos. La luna emergió tímidamente de entre las nubes, arrojando una luz fantasmal sobre el camino. Fue entonces cuando un sonido escalofriante rompió el silencio, un aullido agudo y doloroso que hizo que el grupo se detuviera en seco. Sergio bromeó diciendo que eran solo lobos aullando a la luna, pero su voz temblorosa delataba su propio miedo. Decidieron continuar, aunque cada paso les costaba más trabajo que el anterior. A lo lejos, divisaron una figura en medio de la carretera. Era una mujer con un vestido blanco que contrastaba fuertemente con la oscuridad circundante. Parecía estar desorientada y al notar la presencia del grupo, comenzó a caminar hacia ellos. Valentina, la más valiente del grupo, se adelantó para ayudar a la mujer, pero Andrés la detuvo. Tenía un mal presentimiento, como si algo no estuviera bien. La mujer se acercaba cada vez más, pero cuando estaba a unos metros de ellos, desapareció sin dejar rastro. El terror se apoderó de todos. María estaba convencida de que la mujer era un espíritu maligno que intentaba llevarlos hacia su perdición. Intentaron regresar sobre sus pasos, pero se dieron cuenta de que la carretera parecía no tener fin, estaban atrapados en un bucle infernal que los mantenía cautivos en la carretera de la noche eterna. El grupo de amigos, desesperados y aterrados, intentó encontrar una salida, pero parecía que estaban atrapados en un limbo oscuro y sin fin. La carretera se retorcía y cambiaba su forma, los árboles parecían moverse y sus sombras se alargaban como garras que los atrapaban. Sergio, el más impaciente del grupo, comenzó a correr frenéticamente en busca de una salida, pero cada vez que avanzaba, solo volvía al punto de partida, como si el camino se burlara de sus intentos por escapar. Valentina, a pesar de su valentía inicial, se sintió abrumada por el miedo y comenzó a llorar, rogando por un milagro que los liberara de aquella pesadilla. En medio de la confusión y el pánico, María recordó una vieja leyenda que su abuela le había contado sobre la carretera. Según la historia, los espíritus de la noche podían ser apaciguados con un tributo de sangre. Debían ofrecer algo valioso para ellos,
algo que les uniera a este mundo. La joven recordó que llevaba consigo un collar de su madre, un objeto muy querido que siempre llevaba puesto. María tomó el collar, y con temblorosas manos, lo arrojó al suelo mientras repetía palabras de súplica para calmar a los espíritus. En ese instante, una brisa helada los envolvió. Por un momento, pareció que el mundo se detenía. La carretera tembló y cambió una vez más, pero esta vez, una tenue luz apareció a lo lejos. El grupo se dirigió hacia la luz, siguiendo el resplandor que se filtraba entre los árboles. A medida que avanzaban, la atmósfera parecía volverse más liviana y el terror empezó a disiparse. Finalmente, llegaron a una pequeña cabaña al borde del camino, iluminada por una vela que brillaba en la ventana. Con cautela, entraron a la cabaña y se encontraron con una anciana sabia sentada junto a un fuego crepitante. La mujer los miró con ojos sabios y sonrió tranquilamente. Les explicó que la carretera de la noche eterna era un lugar atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y que solo aquellos que habían perdido su camino podían encontrarla. Les advirtió que debían tener cuidado en futuras ocasiones, pues los espíritus siempre acechaban a los perdidos. Sin embargo, los espíritus no eran malignos en sí mismos, solo estaban perdidos y buscaban una conexión con el mundo que habían dejado atrás. La anciana les dijo que al ofrecer el collar, habían demostrado su deseo de regresar, de alguna manera, habían ganado el favor de los espíritus, quienes los habían guiado hacia la cabaña. Agradecidos y conmovidos por las palabras de la anciana, el grupo pasó la noche en la cabaña. Al día siguiente, despertaron en el campamento cercano donde habían comenzado su travesía. La carretera de la noche eterna había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Aunque nunca supieron si lo que vivieron fue una ilusión o una realidad, todos los amigos sintieron que aquella experiencia les había cambiado de alguna manera. A partir de entonces, valoraron más la importancia de no perderse en la oscuridad de sus propios temores y deseos más oscuros. La leyenda de la carretera de la noche eterna se convirtió en una historia que compartieron con otros, pero todos coincidieron en que solo aquellos que estaban verdaderamente perdidos en su interior podían encontrarla. Y aunque la carretera ya no existiera en el mundo real, viviría eternamente en sus memorias como una advertencia sobre los peligros de enfrentar lo desconocido y los demonios internos que acechan en la oscuridad de la noche.